Bien, y en la víspera del comienzo de nuestro gran festival, el Otoño Polifónico, vamos a tener el gusto de conversar un rato hoy con una gran exponente de este estilo de música, ¿no? Silvana D'Onofrio es directora de ópera y bueno, históricamente se ha asociado la música clásica, la ópera, la sinfónica, a determinadas sociedades, élites, ¿no?, que consumen determinada música. La idea del Otoño Polifónico justamente es lo inverso, es abrir y hacer comprender en general que la música es para todo aquel que guste y que disfrute de la misma, más allá del género y del instrumento que la ejecute. Hablando de esto, la mujer y la ópera también es una temática que es muy interesante y por eso hoy Silvana nos atiende y le agradecemos el contacto para hablar el rol de la mujer y todo lo que viene haciendo ya desde hace muchos años, más de 20, en el mundo de la música. Está presentando Música en Escena, que fue la primera compañía en estrenar una producción de ópera en pandemia, por ejemplo, y además una mujer al frente de la misma. Vamos a saludarla a Silvana D'Onofrio, directora de ópera, hablando de todo un poco hoy en Punta La M. Silvana, Paula te saluda. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Paula? Encantada, un gusto para mí. Bueno, igualmente. Contanos acerca del rol de la mujer y la ópera y esto que empezábamos a desglosar brevemente en el inicio y que tiene que ver con un lugar que viene ocupando la mujer ya desde hace tiempo hasta esta parte, por suerte, pero queremos conocer cuál es tu historia. Bueno, a ver, hay como muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, hace muchísimos años, en la cátedra de dirección de orquesta éramos más mujeres que hombres. Sin embargo, en los podios estaban parados los hombres. Bueno, digamos, cada una fue recorriendo su camino. Yo en ese contexto armé mi propia compañía. O sea, había en ese momento una dificultad muy grande para el acceso a los organismos oficiales, ¿no? Que tradicionalmente están ocupados por hombres. Y la verdad que la opción en ese punto era, me quedo dirigiendo en el living de mi casa o me pongo a hacer algo donde, digamos, yo pueda generar mi propio espacio. Y así fue como con otra directora que se llama Rosana Santoro, armamos Música en Escena. Y bueno, luego Rosana se dedicó a otras actividades y yo me quedé con este proyecto que tuvo, la verdad, su acogida en el año 2019, luego de muchos años de trabajo. El Teatro Empire con Antonio Leiva me abrieron las puertas y me dieron un lugar donde trabajar, donde crecer. Bueno, y ahora tenemos una temporada completa de ópera, con un abono de ópera, con estrenos todos los años y con una continuidad y una calidad de trabajo que realmente es muy satisfactoria y a mí me hace muy feliz. Bien, y esa historia arranca también hace muchos años. Me gustaría ahondar, ya vamos a ir a Música en Escena y su actualidad y todo lo que estás haciendo hoy, pero me gustaría que me cuentes cómo es tu vínculo con la ópera, con la música lírica y con el trabajo por la cultura en el país que tenés. Mira, a ver, yo ingresé a la ópera de una manera no particular, en realidad bastante convencional. O sea, yo soy pianista, entonces empecé a trabajar como acompañante de cantantes y ahí me vinculé con el mundo de la ópera y me pareció que era un espacio maravilloso porque la ópera cuenta historias de mujeres, cuenta a las mujeres en el contexto histórico y eso es sumamente interesante. O sea, cuando vos abordás una ópera, es como te introducís en un mundo maravilloso, con historias trágicas, con historias de superación, pero siempre podés darle una lectura y entender por qué las mujeres hemos tenido que luchar tanto a lo largo de la historia, ¿no? Y la ópera tiene eso para ofrecerte como una cosa que yo amo profundamente. Y después, bueno, está todo el trabajo que uno hace. Bueno, yo como pianista también, digamos, hago conciertos de música de cámara, no toco sola. En general toco con cantantes y también, o sea, la música te ofrece ese espacio
de sueño, de ideal, de lo que uno desearía como cosa perfecta, que es como quimérico, ¿no? O sea, esa quimera inalcanzable porque cuando mejoraste o encontraste algo, se abre otro panorama por el cual podés seguir buscando en la música y seguir compartiendo esa cosa maravillosa. Bueno, yo amo profundamente la música y me Se cuesta hablar nota. objetivamente de ella. Se nota. Y además estaba viendo la cantidad de los escenarios en los que estuviste. Uno de ellos, entre tantos magníficos, fue el Colón, que tuve la oportunidad de conocer hace muy poquito y escuchar, por ejemplo, la actuación de la Sinfónica de la Orquesta de Buenos Aires este pasado fin de semana y ver lo que es la acústica. ¿Cómo te tocó a vos ver, escuchar, mejor dicho, lo que es la acústica del Colón, que es algo maravilloso? ¿Cómo te tocó a vos vivirlo? Y si es realmente así, como pianista, como directora, ¿cómo fue? Mira, fue como pianista. Yo soy docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires y hace unos años el colegio cumplió sus 150 años y los festejos se hicieron en el Teatro Colón. Así que en ese contexto yo acompañé a una cantante extraordinaria que es eh, Graciela de Gindelfeld, bueno, y la experiencia fue fantástica, o sea, es verdad cuando esos grandes artistas te dicen tocar en el escenario del Colón es como tocar en el living de tu casa, Mm. solo que hay 3.000 personas que te están viendo. Pero tiene ese resguardo de intimidad. Es increíble. La acústica, por supuesto, es maravillosa, pero es esa sensación de estar en el lugar más íntimo y al mismo tiempo estás compartiendo con 3.000 personas. Wow. Una cosa de locos. Estamos hablando con Silvana Donofrio, que es directora de ópera. Ella, bueno, nació en Buenos Aires y cuento que completó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, donde egresó con los títulos de profesora artística de piano y dirección de orquesta. Y fuiste la primera alumna en egresar de esta institución dirigiendo ópera, que fue, bueno, Dido y Eneas. Me gustaría saber cómo fue esa experiencia, ser la primera en este sentido, lo que significó y lo que fue tu dirección de Dido y Eneas. Mira, en ese momento el conservatorio atravesaba un momento de mucha complejidad, siempre por cuestiones coyunturales, ¿no es cierto? Y mi maestro en ese momento, que era Gilardo Gilardi, digamos como una apuesta para mostrar lo que el conservatorio significa en la formación de los músicos, me propuso egresar dirigiendo ópera. Él sabía que yo estaba en contacto con cantantes, que era pianista en cátedra de canto. Entonces, me dice, yo te propongo esto porque va a ser algo bueno para vos, y porque el conservatorio lo necesita. Así fue que, bueno, preparamos la ópera Dido y Eneas, hubo mucho trabajo, digamos, del coro del conservatorio, la orquesta del conservatorio, solistas que surgieron de las cátedras de canto, digamos, fue un verdadero trabajo interdisciplinario. Y para mí es un honor, o sea, yo lo pongo siempre en mi currículum porque es algo que, bueno, que debo agradecerle a mi maestro y que fue muy importante para mí porque terminó de convencerme de que ese era el camino que yo tenía que seguir. Y de ese punto hasta este en el que estás hoy, ¿cuáles fueron los logros o las cosas que más destacarías? Volviendo al tema de la mujer y la ópera, ¿no? Al ser la primera mujer en egresar y dirigir una ópera, hasta hoy, que tenés tu compañía independiente, que está cumpliendo 20 años esta propuesta, ¿no? Sí, mira, la compañía atravesó por muchas etapas, ¿no? Tuvimos, digamos, los comienzos que fueron muy duros, luego una etapa donde nos dedicamos a hacer ópera para niños, que recuerdo así con mucho cariño, y en ese contexto de la ópera para niños yo llegué al Teatro Empire. Y ahí aún estaba vivo Carlos Matus. Carlos Matus es el creador de la lección de anatomía y él fue el que me propuso dirigir La Voz Humana. Luego Carlos falleció y ese proyecto lo tomó Antonio Leiva. Así que si yo tuviera que marcar como un hito importante para mí fue en 2019 la llegada al Teatro Empire,
porque, bueno, porque ahí, como yo te decía antes, no tuvieron miedo de Mm. darle lugar a una mujer. Y, y eso es como eso fue un antes y un después. Eso permitió que mi trabajo, que era bueno, igual que el de toda la compañía antes, tuviera una vidriera que me permitió a mí, digamos, darme a conocer mm, en forma, entre comillas, un poco más masiva, porque siempre es el ámbito de la ópera independiente. Sí. Y bueno, y eso lo que te permite es generar más cosas, ¿no? Tener más títulos, poder, digamos, contar como cuento ahora, con un coro maravilloso, con unos profesionales fantásticos, con cantantes que quieren acercarse a trabajar en música en escena y con nosotros en el Teatro Empire. Así que ese es, digamos, el recorrido fue largo, pero ese es como un hito que yo creo que voy a recordar por siempre. Vos sos coordinadora, directora, sos pianista acompañante, sos docente. ¿Con qué te quedás de todos esos roles? ¿Sos todo eso junto? ¿Hoy qué sos más? No, soy todo eso junto. Yo amo estar en el aula con mis alumnos, igual que amo la música, ¿eh? Me encanta, lo disfruto, compartir, o sea, es esta cosa, es compartirle a las nuevas generaciones esto que yo tanto amo. Entonces, digamos, no cambio el trabajo del aula, es complementario de mi actividad musical. De hecho, bueno, yo veo ahí las imágenes, estamos con la orquesta de Musisap, Mm. y ahora nosotros estamos armando nuestra propia orquesta, que es una orquesta juvenil, o sea, la apuesta a a formar a jóvenes músicos, es el lugar donde yo puedo combinar lo docente con lo musical. Así que, y la verdad es que la ópera, como yo te decía antes, es un lugar fantástico que tampoco cambiaría. Así que soy las dos cosas, soy Si docente no y me soy equivoco, directora de eso, ópera. ese programa que estás mencionando, bueno, facilita el acceso a recursos a gente que a lo mejor no lo tiene. Y ahí vuelvo al tema con el que habría, que estamos por arrancar un festival muy importante para nosotros, que es el Otoño Polifónico, en donde se descontractura la música sinfónica, o al menos eso se busca. Y entonces se va poniendo e invitando a grandes artistas, pero también a bandas que reversionan sinfónicamente a bandas históricas de rock. Por ejemplo, este año va a tocar Fito Páez, en su momento fue Soda Stereo. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué pensás? Si la ópera en su momento fue elitista y se va abriendo, si debería conservarse algunas cosas con las que no hay que transar, porque es música de culto especial, o si existe ese camino de la desestructuración y el acceso en general y entrecruzamiento de propuestas. Mira, el arte debe ser para todos. O sea, ahí no hay o sea, ¿por qué el arte debe ser para unos pocos? No habría ninguna razón para eso. Yo lo que creo es que a lo largo de los años, sobre todo la formación de compañías independientes, debo decir que aparte de música en escena, hay muchísimas compañías independientes en la Argentina que trabajan con mucho esfuerzo y hacen productos de excelente calidad. Y esas pequeñas compañías son las que abrieron las puertas de la música académica al público en general. Porque a veces ocurre que, bueno, está bien, yo hablo de Buenos Aires porque es el lugar donde vivo, el Teatro Colón es verdad, tiene entradas que no son excesivamente caras, pero no toda la gente lo sabe, y aparte para algunas personas está lejos de su barrio. Entonces, la compañía independiente hace una ópera en los diferentes barrios. En Liniers, en Ciudadela, en Flores, en Caballito, en Congreso. Y entonces eso es un lugar al cual pueden acercarse los vecinos a pocas cuadras de su casa. Entonces, eso me parece que es como un hito muy valioso. Y después, en cuanto a la combinación, mira, a mí todo lo experimental me parece fantástico, siempre y cuando después lo que ofrezca sea un Claro. producto de calidad. Eh,
en el caso de Fito y los sinfónicos, yo tuve oportunidad de escuchar, me parece un material magnífico, o sea, es un grandísimo trabajo. Bien. Entonces, todas esas combinaciones, a ver, ¿por qué no? Esa sería la pregunta, ¿por qué no vamos a probar? Después, bueno, el público decide si le gusta, si no le gusta, si acepta, si no acepta. Eso me parece bien. Lo que a veces no me resulta óptimo es cuando digamos, cuando los espacios no son los adecuados para lo que, para, digamos, en el espacio no se produce aquello para lo cual el espacio fue diseñado, ¿no? Los espacios tienen un diseño acústico que están pensados o para hacer ópera, o para hacer sinfónico, o para hacer rock, o para hacer, digamos, boleros, si vas a estar en un espacio más íntimo. Entonces, a veces cuando se hacen se trasvasan esos espacios, vos fíjate que, bueno, en muchos lugares del mundo vos tenés los teatros de ópera y los teatros sinfónicos, y en los teatros sinfónicos vos no haces ópera, y en los teatros de ópera vos no haces sinfónico, y no es por un capricho, es porque el diseño acústico está pensado para determinada actividad y no para otra. Entonces, o sea, eso es lo único que yo diría que deberíamos respetar. Cuidar un poco. Exacto. Pero bueno, es medio difícil pensando, y vuelvo al Colón, cuando te explican que la felpa de las butacas absorbe el sonido y no es lo mismo que esté la sala ocupada en su totalidad, que no. Bueno, son un montón de cuestiones que van más allá, ¿no? Que tienen que ver con un montón de cuestiones, no solamente estéticas, sino que tienen que ver con argumentación técnica. Exactamente, exactamente, así es. Silvana, un placer conversar con vos y espero que puedas venir pronto para Río Cuarto. Nos encantaría, así que estamos disponibles para quien quiera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Silvana Donofrio, entonces directora de ópera, la primera mujer en dirigir ópera en la Argentina, además es docente, música en escena, es un proyecto de ópera independiente que tiene 20 años, junto con otros proyectos que ella describía recién, y la verdad es un placer hablar de determinadas y variadas cosas en un contexto como en el que estamos viviendo, previo a lo que es el otoño polifónico. Excelente la crítica de la presentación que va a hacer la banda que tributa a Fito Páez, versión sinfónica, ¿no? El amor después del amor, el lunes 20, con el otoño polifónico, desde las 20 en el anfiteatro del Parque Sarmiento. Vamos a irnos a la pausa. Antes, atención, porque si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que ya no tenés que dar fe de vida para cobrar la jubilación. Este beneficio y ahorros en farmacias, en supermercados, siempre con Superviel, mucho más Human Bank. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.